sobre el título de mi ponencia, pues hacer simplemente 3 precisiones que son las que ven ahí subrayadas. En primer lugar, pues yo soy especialista en diversidad genética de floras terrestres insulares y en conservación genética, y por lo tanto, pues mi ponencia se basará en las evidencias científicas que generamos aquí en el jardín sobre esa dimensión genética de la biodiversidad. Y que también, pues, nuestra misión es aplicarlas al medio natural, no solo publicarlas en revistas de impacto o en tesis doctorales como las que mencionó Sonia, ¿no? En segundo lugar, el título está bien escrito. Hablaré de las islas de Gran Canaria, porque, bueno, dentro de su corporeidad geológica, Gran Canaria contiene multitud de islas, algunas son pues bien visibles, las zonas vegetacionales a las que aludió Rainiero, pero hay otras que son invisibles, que son precisamente en las que centraré mi ponencia, que son las que emanan de la diversidad genética de los endemismos que hoy en día reconocemos en la isla de Gran Canaria. Y finalmente, pues también hay muchas islas geológicas, ambientales y de otro tipo. Y finalmente también yo me referiré en todo momento a la gestión del medio natural. Entre esas islas que contiene Gran Canaria, pues el medio natural es una de ellas y otra isla en ese ámbito pues sería el medio rural, que es un mundo absolutamente diferente al del medio natural, aunque pues siempre visualizamos pues posibilidades de colaboración y sinergias entre el medio natural y el medio rural encaminadas pues, a la mejor conservación de la biodiversidad. Un medio natural que está sujeto, como todos nosotros, la especie humana forma parte del medio natural, está sujeta a cambios globales que están agrediendo, especialmente en las últimas décadas, de una manera asombrosa y con poca capacidad de reacción por parte de las especies que comparten el planeta con nosotros. Y bueno, hacia 2050 se espera que la población humana sea de 10.000 millones de personas. Hoy en día somos un poquito más de 7.000, casi 7.500, o sea que estamos en una tasa exponencial de crecimiento con todos los impactos que ese crecimiento humano, hablamos de una sola de las especies que forman parte de la biodiversidad, todas las consecuencias para el resto de especies que comparten el planeta con nosotros en términos, por ejemplo, del incremento de consumo per cápita, con toda la emisión de CO2, la generación de residuos, la ocupación de espacios antes ocupados por la naturaleza que eso implica. E implica también que estamos cada vez dejando menos espacio para que la biodiversidad nativa, esto es la no aprovechable directamente por el hombre, pues se expanda y se mantenga por las capacidades biológicas que la naturaleza le ha otorgado, ¿no? Ante este escenario ciertamente, pues bueno, realista, yo diría, aunque invita al pesimismo, pues varios artículos científicos ya hacen un llamamiento desde hace tiempo, desde hace más de una década, a una renovación de paradigmas en la cual pues la implicación de los investigadores e investigadoras debe ser crucial, porque se trata de combinar conceptos clásicos sobre la evolución de esa biodiversidad natural, en el medio natural, con conceptos nuevos que incorporan pues, la irrupción de la especie humana en el escenario de la biodiversidad hace apenas pues, unos 150.000 años, según los últimos artículos científicos publicados sobre el origen de nuestra especie, que es un tiempo muy corto comparado con la biodiversidad pues, canaria o de cualquier otro archipiélago oceánico del planeta, pero ha sido un tiempo suficiente para que hayamos pues, provocado disrupciones en el funcionamiento normal de esa biodiversidad, de las cuales pues, somos receptores de consecuencias pues, bastante malas, ¿no? Bastante pesimistas. ¿Por qué los archipiélagos oceánicos pues, tienen tanto interés en la conservación de sus floras, en el mundo de la conservación y en el mundo de la
la evolución, del estudio de evolución biológica, ¿no? Bueno, en esta diapositiva, marcados con círculos, están algunos de los archipiélagos oceánicos más importantes y más estudiados del mundo, entre ellos Canarias y el resto de archipiélagos de Macaronesia. Y las islas del mundo pues, son interesantes desde un punto de vista evolutivo y conservacionista porque ofrecen modelos relativamente sencillos de estudiar, aunque eso de sencillos lo pongo entre muchas comillas porque realmente la complejidad, cuando entramos en detalles, es realmente abrumadora por esa complejidad orográfica de las islas oceánicas y que se manifiesta a niveles geológico, climático, de zonas ambientales, etcétera, ¿no? Pero las islas oceánicas del mundo pues, comparten una serie de características geográficas, como pueden ser diferentes zonas ecológicas, los barrancos que representan barreras físicas al flujo génico, brazos de mar que separan las islas. Compartimos también con otras islas oceánicas diferentes procesos biológicos que han dado lugar a lo largo de la ontogenia, del desarrollo de las islas a la biodiversidad actual, procesos que pueden ser la dispersión de semillas, en el caso de plantas, o de otros propágulos, la colonización de diferentes ambientes, la especiación, la extinción que es parte de la evolución de las especies. Se produce extinción sin actuación humana, lo que pasa que la extinción en presencia de variables influidas por el hombre se está desarrollando a unos ritmos demasiado rápidos como para que la biodiversidad pueda reaccionar con los medios que la evolución le ha dotado. Y ahí está el grave peligro y la gran necesidad de conservación de biodiversidad. También compartimos con otros archipiélagos oceánicos pues, patrones de diversificación de la flora, de la fauna, de todos los elementos o de casi todos los elementos de la biota. Existen, pues, por ejemplo, en Canarias y en otros archipiélagos oceánicos como Hawái, las Islas Juan Fernández, Galápagos, un alto tanto por ciento de endemismos exclusivos de una sola isla, a eso aluden las siglas SIE, y también, bueno, radiaciones evolutivas, adaptativas o no adaptativas, que han dado lugar a la exuberancia y a la belleza de algunos linajes insulares que se han visto beneficiados pues por circunstancias evolutivas y por las circunstancias biológicas con las que la evolución les ha dotado. Taginastes, los vejeques, etc. Y también, desgraciadamente, pues compartimos con muchos archipiélagos oceánicos del planeta diferentes problemas que afectan a la conservación de nuestra biodiversidad y a la gestión de nuestra biodiversidad. Especialmente estos problemas pues, relativos a las variables influidas directamente por el hombre, entre ellas la cada vez más alta incidencia de especies introducidas e invasoras, no solo en el medio rural, sino también en el medio natural, donde esas especies pues, no tienen cabida y provocan perturbaciones pues, inasumibles por la biodiversidad. Y otro punto de interés, un punto de interés desgraciado de las islas del planeta en la actualidad es que pues, nos están permitiendo ya previsualizar la evolución de la biodiversidad y de las estrategias de conservación en otras zonas del planeta, porque en las islas oceánicas, bueno, si alguien me preguntara después de 21 años aquí cuáles son las características más importantes de las islas oceánicas, pues tal vez diría que son lugares del planeta donde todo sucede pues mucho más rápido, y eso tiene una vertiente positiva por cuanto a que afecta a la alta tasa de endemicidad y de flora nativa que debemos proteger, pero también suceden mucho más rápido los procesos de extinción y el deterioro ambiental de esas floras que son muy abundantes en general, pero son también extremadamente frágiles. Por eso hay que protegerlas. ¿Cómo evoluciona la flora en los archipiélagos multiinsulares como Canarias? Bueno, no les voy a abrumar aquí con datos científicos. Hay diversas teorías que tratan sobre el tema desde hace décadas, prácticamente pues desde Darwin o incluso antes de Darwin. Los entornos insulares pues han sido objeto de estudios evolutivos y de grandes descubrimientos sobre la evolución de la biodiversidad.
Y la última teoría que manejamos sobre la evolución de la endemicidad en esos archipiélagos multiinsulares postula que en realidad pues, están habiendo y han habido en el pasado procesos de diversificación recurrentes a lo largo del tiempo geológico que han sido muy dinámicos, mucho más rápidos de lo que se venía asumiendo hace apenas una década o un poco más de una década, y modulados. Prácticamente existe una simbiosis entre la ontogenia geológica de las islas, la formación del archipiélago y de los diferentes accidentes geográficos de cada isla, y la diversidad genética que en cada momento del tiempo albergan esas islas o esas partes de islas. Han habido múltiples colonizadores de múltiples orígenes geográficos en diferentes tiempos de la ontogenia del archipiélago. La primera isla que empezó a formarse es Fuerteventura, hace unos 23 millones de años, con lo cual pues pueden imaginarse que el tiempo para que la biodiversidad haya evolucionado en ausencia de la especie humana pues ha sido lo suficientemente prolongado como para dar lugar a esta flora endémica que en la actualidad conocemos. Eso no significa que en el pasado no hayan habido floras endémicas diferentes, sustancialmente o ligeramente a la actual, pero bueno, lo que tenemos es lo actual y en ello hemos de basar nuestro conocimiento. También el contacto secundario entre esos colonizadores de múltiples orígenes, seguido de hibridación natural e introgresión, ha sido fundamental para generar la diversidad genética que luego ha permitido a las especies de la flora colonizar diferentes ambientes o superar pues, crisis climáticas que se han dado en el pasado, por ejemplo, pues, glaciaciones o eventos volcánicos asociados a la formación de las islas, de forma que bueno, a lo largo de nuestra dilatada historia de 23 millones de años ya, la diversidad genética ha ido evolucionando en forma de pulsos de aumento y disminución de la diversidad que han determinado respectivamente pues, la generación de esa diversidad genética que luego ha facilitado la generación de nuevas especies y la colonización de nuevos ambientes. Por supuesto, la extinción, como decía antes, la extinción es una parte esencial del proceso evolutivo. En el pasado, en ausencia de la especie humana, segurísimo que se han producido muchísimas extinciones en las Islas Canarias y en otros territorios del planeta, pero es que producir antes pues bueno, genera perturbaciones a un ritmo demasiado rápido como para que la biodiversidad natural pueda absorberlas y reaccionar a ellas. Y también un tema bueno, que no ha sido muy tratado y que se inició en el jardín, su estudio, es que las Islas Canarias, al menos, no han sido solo receptoras de biodiversidad, sino que también en más que unas pocas ocasiones han retrocolonizado el continente, han vuelto a los orígenes o a zonas cercanas de los orígenes. ¿Vale? Bueno, dicho esto, simplemente quédense con la idea de que la evolución de la diversidad genética y de la flora en Canarias y en cualquier otro archipiélago multiinsular, oceánico, ha venido determinada por una interacción muy estrecha entre la evolución física y ambiental de cada una de las islas y la evolución de la diversidad genética. Aquí en esta diapositiva pues contrapongo algunas de las islas más visibles dentro de la isla de Gran Canaria, Neocanaria y Paleocanaria, en el artículo de Rodríguez González y colaboradores, publicado hace un par de años, en 2018. Y ambas zonas están también pues, perladas de diferentes eventos volcánicos que han ido generando islas geológicas dentro de esas dos partes de la isla de Gran Canaria que hoy admitimos, ¿no? Neocanaria y Paleocanaria. Y por otro lado, a la izquierda de la imagen, pues está la evolución de la diversidad genética en los diferentes archipiélagos, en las diferentes islas de Gran Canaria, que ha ido estrechamente acompasada con la geología y con otros eventos abióticos, esto es, no influidos por ninguna especie biológica. Vamos a ver a continuación algunos de los ejemplos de esas islas de Gran Canaria, islas genéticas en este caso, que tal vez son
más importantes o un poco más importantes que otras islas que son bien visibles a nuestros ojos, porque en estos casos son islas genéticas que no son perceptibles para el ojo humano, pero que se manifiestan y tienen sus repercusiones en la evolución de las especies afectadas y también en su conservación, evidentemente, ¿no? Bueno, el primer caso que veremos es el de la especie Juniperus cedrus, el cedro canario endémico, distribuido en la actualidad en 4 islas que tienen ahí marcadas en negro, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma, y que pues en el proyecto LIFE Gugui pues fue objeto, entre otras especies y entre otros ecosistemas, pues de estrategias científicas y técnicas encaminadas a recuperar esos bosques de cedro canario que en Gran Canaria pues realmente están en declive por una de las mayores amenazas a la biodiversidad nativa, que son, en este caso, las cabras asilvestradas. Este es un artículo que publicamos con Beatriz Rumeu, investigadora entonces del IPNA CSIC, del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, perteneciente al CSIC de Tenerife, donde exploramos pues, la diversidad genética de todas las poblaciones conocidas de cedro canario en las Islas Canarias. Y lo que vimos en cuanto a la población de Gran Canaria es muy llamativo, y es que es la menos diversa genéticamente, tiene muy poca diversidad, con lo cual pues probablemente tendrá pocas oportunidades de sobrevivir ante cambios más drásticos de su ambiente, pero también esa diversidad genética que detectamos en Gran Canaria es significativamente singular y la diferencia de la diversidad genética de otras islas. Entonces, lo que vemos aquí es que una especie moderadamente distribuida en el archipiélago tiene linajes genéticos en alguna de las islas. Aquí hablo solo de Gran Canaria porque es donde se manifiesta pues, con más sentido y con más gravedad, lo cual pues, aconseja una estrategia diferenciada de gestión, puesto que probablemente esas poblaciones o esa población minúscula de cedro canario en la isla de Gran Canaria está dando ya lugar a una nueva especie, a un nuevo taxón endémico del archipiélago. Con lo cual, pues bueno, los reforzamientos que se plantearon en este proyecto LIFE Gugui, pues fueron con individuos de la misma población de Gran Canaria, recolectados pues con riesgo en muchas ocasiones del personal científico y técnico que participó en el proyecto, porque estas plantas se distribuyen en riscos y taliscas escarpadísimos en el macizo de Gugui. Pueden ver ahí en las fotos de Bea y de Marta Martínez pues el peligro de muestrear en esos enclaves. Y también, pues, eso fue una pequeña novedad respecto de otras estrategias seguidas para conservar la diversidad genética de otros endemismos. Se crearon algo así como copias de seguridad genéticas del acervo genético de la población de Gran Canaria en lugares propicios, pues bueno, que permitirán la conservación de esas singularidades genéticas en caso de que la población natural se vea más perjudicada por las perturbaciones ambientales actuales, ¿no? Estas imágenes simplemente pues, son para dar fe de la dificultad de las plantaciones realizadas en el macizo de Gugui, repoblaciones de cedro y de otros endemismos insulares, siempre, pues bueno, con la vigilancia de este individuo que ven aquí, de las cabras que campan a sus anchas por el macizo de Gugui y prácticamente pues están devorando la biodiversidad nativa en ese enclave protegido insular, ¿verdad? Otro caso que es muy extraño porque es invisible también y porque solo se manifiesta cuando analizamos la diversidad genética del taxón concernido, es el de Periploca labiegata, el cornical. El cornical, conocido seguramente por todos los escuchantes de esta conferencia, que está pues amplísimamente distribuido en la cornisa mediterránea,
en las Islas Canarias y en las Islas de Cabo Verde. En Canarias, hasta hace poco, y en parte de Marruecos, se consideraba que existía la especie Periploca laevigata, lo que ustedes conocen pues, como cornical, como dije. Y en Cabo Verde pues existe una subespecie de Periploca laevigata, que es la subespecie Chevalieri, que es un endemismo subespecífico de ese archipiélago. Este era el conocimiento establecido antes de nuestros trabajos de 2015 y 2017. Y digo antes porque, bueno, cuando empezamos a analizar muestras genéticas del cornical en la mayoría de sus áreas de distribución, tanto en Canarias como en Cabo Verde como en el Mediterráneo, pues nos dimos cuenta, estos son, bueno, cada colorín representa una diversidad genética cualitativamente diferente y, bueno, nos dimos cuenta que en realidad las Islas Canarias pues forman un mosaico muy diverso de diversidad genética en una sola especie, que en este caso es el cornical, ¿no? Fíjense que Fuerteventura y Lanzarote tienen un color marrón, muy similar, en gama de los marrones, lo cual delata proximidad genética entre ellas. Gran Canaria es una isla pues bueno, que tiene diversidad genética exclusiva, según estos trabajos que se basaron en 8 regiones cloroplásticas del genoma cloroplástico. Y luego las islas más occidentales, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, pues bueno, también tienen su diferenciación, pero dentro de un mismo linaje. De forma que, de manera totalmente insospechada, cuando iniciamos este trabajo en una especie ampliamente distribuida, pues descubrimos que hay diferencias muy significativas en la composición genética de los cornicales de las diferentes islas del archipiélago. Y luego, bueno, la sorpresa fue también que examinando la morfología de las poblaciones de las diferentes islas, pues también hay base suficiente como para establecer diferencias taxonómicamente relevantes que, bueno, en cuanto se publiquen, pues van a determinar pues, que la isla de Gran Canaria va a tener un cornical endémico propio, que será diferente taxonómicamente del cornical que actualmente consideramos el mismo, que está distribuido en las islas más occidentales. Y otra sorpresa que nos llevamos con este artículo es que las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, las más antiguas del archipiélago y también las más cercanas al continente africano, son más similares a sus congéneres de la zona continental de Marruecos y el Sáhara, lo que se llama el enclave continental macaronésico, que a sus congéneres canarios. Es decir, que bueno, el intercambio de flujo génico de las islas orientales se ha producido, al menos en épocas más recientes, con el continente y no con las otras islas del archipiélago. Y finalmente, otro hecho destacable de este trabajo de investigación, o de estos trabajos, hay ya 4 publicaciones en diferentes revistas, es que la diversidad genética de las zonas continentales mediterráneas donde se distribuye el cornical es nula o casi ínfima en comparación con la elevadísima diversidad genética del archipiélago canario. Esto lo pueden ver simplemente comparando la cantidad de colorines que hay dentro de las Islas Canarias con los colores monocromáticos prácticamente en el continente. Esto es Sicilia, Túnez, Pantelería, Chipre, etc., ¿no? Canarias es un reservorio de diversidad genética también en este sentido para el cornical. Este es un caso muy reciente, aunque allí en la fecha de la publicación pone 2019, el trabajo se ha publicado hace apenas un mes en la revista Frontiers in Plant Science, y aquí tratamos de dirimir las diferencias genéticas entre las 2 subespecies de Solanum vespertilio, el Solanum vespertilio subespecie Doramae, la rejalgadera de Doramas, así se conoce aquí en Gran Canaria, y la subespecie vespertilio, perdón, ahí no debería poner subespecie lidi, debería poner subespecie vespertilio, y la comparamos con Solanum lidi. Bueno,
Ahí utilizamos una aproximación genómica, lo cual significa que accedimos a diversidad genética de todo el genoma de estas especies, de Solanum vespertilio, aprovechando pues, la plataforma de genotipado que se había puesto a punto con el genoma de la berenjena. La berenjena pues, es un pariente cercano a estos Solanum, ¿no? Y lo que vimos pues, en este artículo de Gramacio, Jaén Molina y colaboradores, pues no dejó tampoco de sorprendernos. Y es que, bueno, en primer lugar, la población considerada Solanum vespertilio, subespecie vespertilio, en el barranco de los Cochinos, en Teno, aquí, en la zona que señalo con la manita, pues está muy separada en el espacio multivariante genético, definido por la diversidad genética, de otras poblaciones de Solanum vespertilio de Annan. Exploraciones subsiguientes de estas diferencias a cargo del taxónomo, del responsable del Departamento de Sistemática Vegetal y Herbario del Jardín, pues han mostrado que pueden existir diferencias morfológicas suficientes entre estas dos zonas de Tenerife como para que lo que actualmente consideramos Solanum vespertilio, subespecie vespertilio, tenga pues contenga dos entidades taxonómicas separadas. Pero en lo que más nos afecta de este trabajo está aquí en Gran Canaria, y es que, bueno, lo que estamos considerando la subespecie Doramae, que se había estado introduciendo en algunos enclaves del barranco de Azuaje desde el vivero de Osorio, pues resulta que genéticamente se agrupa de una manera bastante consistente con la subespecie vespertilio y más concretamente con la población del barranco de las Bodegas, que aquí está marcado con una veo, ¿vale? Y la única muestra de las que analizamos que parece ajustarse a la clasificación taxonómica actual es una que recolectamos en un sitio de Moya, de Gran Canaria, y que había sido recolectada por un biólogo que las había conservado en su casa y que había donado también semillas al Jardín Botánico Viera y Clavijo. Es decir, que en este caso, incluso en especies tan estrechamente distribuidas como las rejalgaderas, pues se pone de manifiesto que existen insularidades genéticas que tenemos que respetar y conocer para conservar apropiadamente estas especies, ¿no? Y bueno, estas insularidades genéticas pues no se dan solamente en especies estrechamente distribuidas, como vimos antes también en el cornical, detectamos algunas sorpresas genéticas, y este es el caso también de la leñabuena, de Neochamaelea pulverulenta, que a raíz de un trabajo con, en este caso, microsatélites nucleares de todas estas poblaciones en la isla de Gran Canaria, cada número corresponde a un punto de muestreo de este artículo, pues bueno, Jaén Molina y colaboradores descubren que dentro de la isla de Gran Canaria existen, bueno, varias zonas que representan barreras al flujo genético entre poblaciones de Neochamaelea pulverulenta, de la leñabuena, y que estas barreras han determinado el desarrollo de linajes genéticamente diferenciados dentro de la isla. En este caso, además, pues esas barreras coinciden aproximadamente con la ubicación de la paleocanaria, que sería pues, todo lo que hay a la izquierda de una línea imaginaria trazada desde Agaete hasta Maspalomas, y neocanaria, que sería pues, todo lo que hay a la derecha de esa línea, aproximadamente, ¿no? Y más sorprendente todavía, pues esas barreras que detectamos dentro de la isla de Gran Canaria, barreras genéticas, diferenciación acusada, pues son más acusadas que las barreras al flujo génico que existe entre Tenerife, las poblaciones de Tenerife y las poblaciones de La Gomera, que parece que están intercambiando genes sin ningún problema o los han intercambiado en el pasado muy reciente. Es decir, Tenerife y La Gomera forman una unidad genética según estos marcadores genéticos, pero en Gran Canaria existen al menos dos linajes genéticos que tenemos que conservar, especialmente cuando se trata de
de reintroducciones y reforzamientos poblacionales, ¿no? Y yo creo que este es el último ejemplo que voy a poner ya, un ejemplo también insospechado, y lo he puesto porque seguramente muchos de ustedes conocerán el acebuche, ¿verdad? Olea cerasiformis, endemismo de Canarias, que había sido ya estudiado por Carlos García Verdugo y colaboradores en el año 2010 con 16 regiones plastidiales, delatando también pues, un alto nivel de diversidad genética y una diferenciación grande entre las islas orientales, incluyendo Gran Canaria, y las islas occidentales, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, pero es que en 2012, a raíz de ese proyecto que les comenté, del Live Gugui, centrado en el cedro y otras especies, pues tuvimos que hacer también en el jardín una serie de análisis genéticos destinados a dirimir con qué semillas debían efectuarse los reforzamientos en las poblaciones del oeste de la isla, ¿no? Y bueno, a raíz de ese análisis lo que vimos también fue pues, una diferenciación muy acusada entre las poblaciones de acebuche del este de la isla y las del oeste de la isla. De forma que bueno, genéticamente y evolutivamente no es correcto coger, por ejemplo, acebuches del barranco de los Cernícalos y plantarlos en la zona oeste de la isla, porque allí el linaje genético del acebuche es totalmente diferente. Aquí hay un color rojo que coincide con el color rojo del este de la isla, porque pues bueno, esa población consta de individuos introducidos en el pasado remoto y bueno, esa introducción pues canta de dónde fue realizada porque coincide genéticamente de manera prácticamente exacta con las poblaciones del este de la isla. Y también, pues, decir, al hilo de esta diapositiva, que las poblaciones del este de Gran Canaria se parecen más a las del acebuche de Fuerteventura, genéticamente. Fíjense que el color rojo es prácticamente el mismo, son tonalidades diferentes, lo cual simboliza similaridad genética. Y los acebuches del oeste de la isla son más similares, que no iguales, a los de la zona de Anaga de Tenerife, ¿verdad? Entonces, bueno, podrían haber muchos más ejemplos que discutir. De hecho, pues en el jardín hay un grupo de investigación, varios grupos de investigación multidisciplinares que se dedican al estudio de la flora de Gran Canaria, de Canarias, de otros archipiélagos. Pero yo creo que lo interesante de cara a los objetivos del proyecto TRIMAC y de esta ponencia es, bueno, ¿qué mensajes da la investigación, en este caso genética, para la conservación del patrimonio natural? Y ahí, pues bueno, ahí viene la parte crítica o más crítica de mi ponencia, que bueno, que estamos también tratando dentro del grupo de especialistas de floras macaronésicas que tengo la suerte de copresidir, ¿no? Pues bueno, el primer mensaje se refiere a la dinámica evolutiva de la flora insular, ¿no? Que ha estado determinada por ciclos muy complejos y recurrentes de flujo génico, de interrupción al flujo génico, que se han desarrollado de manera muy acompasada con la ontogenia geológica de las islas y que pueden incrementar y disminuir la diversidad genética en función de las características de cada linaje. Existen como pulsos de diversidad genética que determinan radiaciones o especiación y pulsos de tiempo en los cuales pues, se propician más dinámicas de introgresión y de hibridación natural no mediatizada por el hombre. Y recalco esto último porque la hibridación mediatizada por el hombre tiene malas consecuencias que luego veremos. Luego también otro mensaje que la investigación nos está emitiendo claramente para la conservación es que la aplicación de herramientas moleculares y de otro tipo, entre otras las herramientas taxonómicas, siguen revelando especies y linajes crípticos, esto es, que no son perceptibles a simple vista, y procesos de especiación incipiente. La evolución de la flora y la fauna insular no es algo que sucedió en el pasado, sino que sigue sucediendo ahora
y sigue respondiendo a los estímulos naturales y menos naturales del medio ambiente cotidiano. Y finalmente las Islas Canarias y otros lugares del mundo siguen siendo colonizadas y se están generando neoendemismos en todas ellas. Quédense con esto, la evolución no es un proceso que sucedió en el pasado, sino que sigue teniendo lugar en la época cotidiana. Y bueno, estos procesos pues dan lugar a lo que yo doy a llamar las tribulaciones del conservacionista científico, ¿no? Porque por una parte sabemos que la migración entre islas y el continente, el contacto secundario, la hibridación natural y la introgresión han dado lugar a la elevadísima diversidad genética de la flora canaria y a bajas tasas de especiación en algunos momentos, y en otros momentos de la evolución de la flora del archipiélago, pues el aislamiento, la heterogeneidad ecológica o el flujo genético restringido han hecho que la diversidad genética disminuya, pero han aumentado las tasas de especiación y también de extinción de las especies, ¿no? Por lo cual, pues está bien claro desde un punto de vista científico que tenemos que facilitar los procesos evolutivos que han sido originados por la introgresión, esto es la mezcla, la hibridación natural en ausencia humana, y la fragmentación naturales, porque esos procesos son los que han generado la flora canaria endémica y nativa actual. Pero por otro lado, y de ahí el símbolo de dirección prohibida, pues tenemos que evitar hibridaciones que yo llamo extemporáneas, ya sea por una intervención humana indirecta, como por ejemplo los cambios globales, que son causados prácticamente al 100% por variables antrópicas asociadas por el hombre, o directa. Por ejemplo, pues ciertas reforestaciones, lo vimos antes y seguramente pues seguiremos viéndolo en el futuro, colisionan con esa dinámica natural de evolución de los endemismos insulares. Y por otra parte, pues también tenemos que evitar ciertamente los procesos disruptivos originados por esa fragmentación del territorio que no es natural, no son barrancos, no son zonas bioclimáticas, no son accidentes o formaciones volcánicas, sino que son pues, cambios de uso del terreno, grandes infraestructuras, etcétera. Todo eso pues, le quita espacio a la biodiversidad y se lo quita de una manera tan rápida que le impide reaccionar a tiempo para adaptarse, ¿no? El concepto de adaptación biológica. Otro mensaje importantísimo que estos datos genéticos pues nos permiten subrayar, pero que no es nuestro, sino que ya lo dijeron Darwin en 1859 y Dobzhansky en el 37, es que la población es la unidad natural de conservación en reforzamientos y reintroducciones, incluso en ausencia de información genética. Esto lo digo al hilo también de los trabajos que he descrito pues con el acebuche, con la leña buena y con otros, que muestran que bueno, en lo que se considera actualmente una sola especie existen poblaciones genéticamente muy diferenciadas y tenemos que respetar esa diferenciación genética que a veces se da en espacios pues, muy separados, pero a veces también en espacios muy cortos. Corolarios de este resultado pues son que, por ejemplo, reforzar poblaciones de una isla con material genético de otras islas, pues nunca es aconsejable, tampoco en virtud de la rapidez con que se dan los procesos de diversificación en las islas, porque bueno, lo que hoy hay en otra isla, por ejemplo, Tenerife, pues probablemente, aunque sea considerado la misma especie de las poblaciones de Gran Canaria, pues no, ya tenga diferenciaciones genéticas que desaconsejen el trasiego de biodiversidad, incluso entre islas, incluso para endemismos considerados taxonómicamente iguales. En segundo lugar, pues los viveros para repoblaciones deben registrar la denominación de origen para sus muestras e incorporar protocolos de trazabilidad, precisamente para evitar pues, dinámicas de mezcla genética propiciadas pues, por el desconocimiento o por la ausencia de gestión a ese nivel que debemos mejorar. Con esto no quiero decir que los viveros para repoblaciones estén actuando mal, simplemente
que siempre hay margen para mejora y la incorporación de variables genéticas derivadas de la investigación pues es una de las dimensiones en las que se puede mejorar. Y por último, pues son necesarios también estudios de biología reproductiva, porque en muchas de esas poblaciones endémicas existen fallos y síndromes reproductivos que impiden pues, el progreso o la supervivencia de esas especies. Es el caso, por ejemplo, del Limonium dendroides, de la siempreviva de La Gomera, que bueno, tiene problemas reproductivos que nuestro departamento de biología reproductiva aquí en el jardín pues, está intentando subsanar y corregir para facilitar el progreso de esa especie. Y finalmente, pues una consecuencia taxonómica es que deberíamos adoptar un concepto muy estrecho de especie, precisamente porque las políticas de protección de especies se basan en las especies que están en los listados, y si el concepto de especie es muy laxo, es muy amplio, pues podríamos estar dejando de proteger a linajes o a poblaciones que merecen protección. Hay que potenciar para ello los herbarios y el estudio taxonómico. Hay que hacer monitoreos sistemáticos de campo para establecer las ampliaciones o las disminuciones del área de distribución de cada endemismo. La probabilidad de extinción que maneja IUCN pues, es difícil de estimar y muy extemporánea también en muchos cálculos y evaluaciones. Y en el tema de Macaronesia, en la flora de Macaronesia, pues sobre todo los compañeros de IUCN en Azores se quejaban de que algunas evaluaciones eran llevadas a cabo por personal que no conocía las especies y los territorios, con las consecuencias pues, que ustedes mismos y mismas podrán prever en cuanto a la conservación de la biodiversidad, ¿verdad? Luego también, muy importante, estamos dedicando mucha energía pues, a proteger los endemismos más amenazados o de distribución más restringida, pero es que estos estudios genéticos también ponen de manifiesto que los endemismos no amenazados y los ampliamente distribuidos, en caso de que exista tal cosa, merecen mucha más investigación y muchas más estrategias de conservación. Con frecuencia, estos linajes ampliamente distribuidos contienen linajes distintos o taxones ya directamente, más taxones de los que se reconocen. Tienen diversidad genética elevada, cosa que el Convenio de Diversidad Biológica nos obliga a conservar, y muchos de ellos son considerablemente antiguos y están ya dando lugar a muchos de los endemismos del futuro. Es decir, existen islas de diversidad genética y taxonómica dentro de la isla de Gran Canaria y en las demás islas, como postula esa teoría del Singamian que les describí muy brevemente. Y mucha de esa diversidad genética no está cuantificada, está dando lugar a especies crípticas que son pues, precisamente esos taxones endémicos no reconocidos. Por lo tanto, pues también una consecuencia directa de esto es que los bancos de semillas tienen que ponerse a punto o proteger la diversidad genética de las especies amenazadas, pero también representar la diversidad genética de esas ampliamente distribuidas. Estas son unas fotos del banco de semillas del Jardín Botánico Viera y Clavijo, unidad asociada al CSIC, que está incorporando cada vez más criterios genéticos para saber qué proporción de diversidad genética natural representamos en nuestros muestreos. También, pues, aunque es importante conservar las especies y la diversidad genética, el gran reto es mantener y restaurar la integridad de los mutualismos, de las asociaciones que se dan entre las diferentes especies, ¿no? Este esquema de aquí debajo es simplemente el nivel de interacciones que se dan entre diferentes especies de plantas y micorrizas, los hongos que se asocian, las bacterias, perdón, que se asocian con las raíces para permitir que la planta capte nitrógeno. Fíjense la complejidad de este sistema de interacciones que muchas veces pues, lo pasamos de largo porque cuando hablamos de biodiversidad siempre pensamos en la parte aérea de la biodiversidad, lo que está por encima de la tierra y nunca en los organismos del suelo, las micorrizas, bacterias, gusanos, invertebrados que también hay que proteger para fomentar la continuidad de esos mutualismos insulares.
Y para fomentar esa continuidad de mutualismos, pues es imprescindible que erradiquemos o confinemos de manera extrema a las especies exóticas de cualquier género, que son elementos exógenos a la biodiversidad nativa y que siempre perturban esa red de interacciones de la biodiversidad nativa. La biodiversidad, si tiene sentido hablar de números cuando hablamos de biodiversidad, la biodiversidad es más un número de conexiones entre especies que un número de especies. Y cualquier introducción exógena en esa red de conexiones lo que hace es romper la red o perjudicarla o hacerla más frágil en uno de sus puntos, con consecuencias pues, en la extinción de muchísimas especies endémicas y nativas de las que hoy integran la biodiversidad del archipiélago. La biodiversidad, como dije, es más una red de relaciones entre especies que un número de especies, pero las amenazas a la biodiversidad son también muy heterogéneas y también operan en red, lo cual significa, al menos a nuestro modo de ver, que los gestores también debemos estar mejor coordinados, y con ese espíritu pues, se creó hace unos años el Comité Mixto de Investigadores y Gestores dentro de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, con el ánimo pues, bueno, de compartir experiencias, datos y proponer estrategias conjuntas para mitigar pues, esa pérdida de biodiversidad que estamos observando actualmente y mejorar algunas de las estrategias que se venían aplicando para su conservación. Esta es una consecuencia muy importante de lo que he dicho, ¿vale? En la exploración de nuevas formas de relación de la humanidad con el resto de la naturaleza se impone sí o sí el desarrollo de alianzas para evitar lo que yo llamo coreografías de la conservación o jardinerías de la conservación, que sí que pueden tener gran belleza plástica y repercusión mediática, pero que no bailan al compás del conocimiento científico y suelen salir carísimas tanto para la biodiversidad, que es bueno, nuestro principal objetivo, como para el erario público. Por lo tanto, pues bueno, tenemos la obligación de aplicar la información científica que generamos y manejamos en todos los ámbitos de la conservación biológica. A nuestro modo de ver, los comités de especialistas científico-técnicos multidisciplinares deben guiar la toma de decisiones y la participación ciudadana, porque los científicos, pues bueno, también somos ciudadanos y ciudadanos muy preocupados por la aplicación de los conocimientos que generamos o manejamos. Con el ánimo, pues, de tener un pequeño manual de buenas prácticas, pues, para la gestión de vivero y reintroducciones, pues estamos dentro de la consejería con aportaciones pues, de otros colectivos especializados y bajo el auspicio del grupo macaronésico de IUCN, de especialistas en floras macaronésicas, elaborando un manual de buenas prácticas en el que intentamos recoger esas directrices genéticas y de otro tipo con el objetivo de mejorar las estrategias actuales de conservación. Y tiene mucho que ver en esa estrategia el proyecto NextGenDem, que se ha iniciado recientemente, que estamos liderando desde el jardín y del que luego hablaré un poquito porque intenta articular todos esos conocimientos que poseemos actualmente en pos de una mejor conservación de la biodiversidad, ¿no? Este proyecto, pues de lo que trata es de crear herramientas bioinformáticas basadas en datos científicos, genéticos y de otro tipo para ayudar en la gestión del medio natural, mediante bueno, herramientas como pueden ser la identificación molecular de muestras que son difícilmente reconocibles por su morfología, genealogías de cualquier elemento de la flora canaria nativa, intervenciones en campo para al menos 25 especies nativas o endémicas de Gran Canaria, enfocando ahí en las especies más amenazadas, y estimaciones de la diversidad filogenética por unidad de territorio, que entre otras aplicaciones pues puede ayudarnos también a delimitar mejor las zonas que merecen especial protección o los espacios naturales protegidos o los sitios de interés científico. Bueno, lo decía antes y bueno, este también es un mensaje importante, ¿no? Sobre todo de la comunidad científica,
a la ciudadanía en general, ¿no? Quienes investigamos en biodiversidad formamos parte de la ciudadanía y nuestra misión es aplicar el conocimiento que generamos y manejamos a la mejor conservación del medio natural. Y bueno, en ese ámbito pues, estamos cada vez más preocupados por el desconocimiento generalizado sobre nuestra frágil biodiversidad de la que dependemos estrictamente para sobrevivir. En temas de biodiversidad y medio natural, las buenas intenciones a las que aludía el director general y las decisiones políticas deben apoyarse siempre en estrategias científicamente validadas y, sobre todo, también, hay que reconocerlo, bien explicadas a la ciudadanía a la que debemos acoger para acompañar esas estrategias de conservación de la biodiversidad. Con ese ánimo también, pues desde el jardín y desde muchos otros centros y colectivos, pues estamos desarrollando herramientas y estrategias de educación ambiental encaminadas, pues como gran parte del proyecto TRIMAC, a valorizar la fragilidad de las floras insulares nativas y a hacer que la ciudadanía se dé cuenta, en definitiva, de cuánto dependemos de esa biodiversidad y de cuáles son esos factores que la amenazan, que en muchos casos son muy insospechados, ¿no? Y ya con esto pues doy fin a mi presentación. Yo creo que estoy dentro de tiempo. Gracias a todas esas personas que aparecen en esta nube de gente que siempre llueve buenas ideas sobre mi cabeza. Gracias también a todo el personal del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, unidad asociada al CSIC. Este es el organigrama del centro. Muchísimas gracias, sinceramente, al proyecto TRIMAC por esta invitación a compartir algunas reflexiones y algunos resultados con la ciudadanía y con los gestores. Bueno, y gracias también al grupo macaronésico de especialistas en floras insulares de IUCN, a los integrantes del proyecto NextGenDem y al resto de la comunidad científica a cuyo clamor pues nos unimos. Señores, sin ciencia no hay futuro y las estrategias de conservación o de lo que sea científicamente validadas son la mejor manera de garantizar un futuro sostenible para todos y todas. Gracias y bueno, quedo a disposición de las preguntas que me puedan hacer. Bueno, muchísimas gracias, don Yuli. Damos entonces ahora paso al turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, lo que necesitamos es que se dejen, pues eso, escritas en el chat y las vamos a ir diciendo. Queríamos decir que han habido algunos asistentes, usuarios, bueno, participantes, don Yuli, que han dicho que están muy agradecidos con la ponencia y que son, pues, este tipo de iniciativas como que son muy necesarias. Y bueno, quería decir que hemos tenido varios comentarios, pues, muy positivos relacionados con su intervención. Pues bueno, gracias, porque para mí, como dije, es un privilegio poder compartir con la ciudadanía resultados que a veces se quedan en revistas muy especializadas que no se venden en los kioscos, ¿no? Pero la validación que nos ofrecen esos procesos de revisión de nuestros resultados a cargo de otros especialistas es esencial para esas estrategias de la conservación del medio natural, ¿no? Muchas veces los científicos dejamos de divulgar, pero no es por voluntad propia, sino porque muchas veces no podemos sacar tiempo de donde no hay, ¿no? Y bueno, todavía no hemos aprendido a no dormir, pero la verdad es que bueno, si tuviéramos solo obligaciones con la investigación, ese tiempo podría estar disponible, pero es que hay muchas obligaciones asociadas a la gestión de proyectos, de obras, de servicios, de temas propios de funcionamiento del jardín, de personal, que nos impiden pues divulgar con toda la frecuencia que querríamos. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Simplemente estaba pues diciendo a ver si a todos si tienen alguna pregunta, algún comentario, que ahora mismo sería el momento.
Sí, Quien, no, quien- quien esté interesado en alguno de los artículos que he mencionado publicados por el Jardín, también he mencionado otros, pero los publicados por el Jardín están en nuestra web, disponibles todos, en el apartado publicaciones de cada departamento. Y también tenemos un apartado multimedia, donde ofrecemos pues todas herramientas digitales y de realidad virtual, juegos, cómics relacionados con especialmente con la flora, ¿no? De manera gratuita. O sea, si alguien tiene curiosidad, pues la web del jardín no es solo un vídeo y un escaparate de fotos preciosas del centro, sino también un escaparate de la investigación que realizamos. vale, tenemos una pregunta de doña Celia Suárez que quería preguntar por la Lotus Kundeli. Lo que voy a hacer, Kunkeli, perdona. Con Kelly. Lo que voy a hacer, a ver si puedo, pues, no sé, si me puedes concretar un poquito la pregunta, doña Celia, o si no, pues, don Juli, si puede comentar un poco sobre esto. Bueno, sí, Sobre la protección zona Arinaga, dice doña Celia. bueno, Lotus con Kelly es la hierbamuda de Arinaga, conocida popularmente por ese nombre y bueno, desde hace unos años pues existen datos genéticos, demográficos y de otro tipo pues generados no solo por el jardín, sino también por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que llevó a cabo un minucioso estudio demográfico de esa población de Ginamar, que es la única población conocida de ese endemismo. Y bueno, se trata en este caso de un endemismo bastante joven, teniendo en cuenta la edad geológica de las islas. Estamos hablando de entre 100.000 y 500.000 años, lo cual es bastante joven. Esas estimaciones vienen en un artículo que va a publicarse dentro de poco a cargo de Ruth Haen y colaboradores. Y bueno, se trata de una especie que a pesar de su reciente origen, tiene niveles de diversidad genética elevados, lo cual pues, bueno, no es del todo sorprendente y de alguna manera garantiza su supervivencia frente a contingencias ambientales. Además de eso, pues la labor de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, en colaboración con la universidad, pues ha conseguido pues, crear núcleos de distribución nuevos en la zona de Ginamar que están obteniendo pues, bastante reclutamiento, es decir, que está habiendo algo más de reproducción en esa población. Es una especie críticamente amenazada porque solo hay una población relativamente pequeña, pero yo me atrevería a decir que desde un punto de vista genético y demográfico, hoy en día no es de las que están más en peligro de extinción si la comparamos con otras especies de la isla de Gran Canaria o de otras islas del archipiélago. Bueno, no tenemos mucho más tiempo. Hay una sola pregunta más. Vamos a pasar a la última pregunta, que viene de Yanira. La pregunta dice que sería, pues, ¿qué se podría hacer para captar la atención de los jóvenes para que tengan conocimiento sobre la fragilidad de la flora nativa y de la biodiversidad, sobre todo para que tengan una concienciación para las próximas generaciones? Bueno, es difícil pues dar con el interruptor, ¿no? Que active el interés de los jóvenes y de los no tan jóvenes, ¿no? Por eso, pues bueno, nosotros desde nuestro modesto ámbito del jardín y de la Consejería de Medio Ambiente, pues estamos generando herramientas dentro de la sociedad de la información actual que parece bueno, que los dispositivos móviles como un teléfono, un ordenador o un código QR pues son más atractivos para la gente joven que los soportes más clásicos como pueden ser libros o folletos, ¿no? Estamos desarrollando un trabajo pues bastante intenso a ese nivel, también con la colaboración del ITC, del área de cultura científica del CSIC, y lo que es importante también es, bueno, que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ¿no? Por mucho que nosotros desarrollemos herramientas nuevas y espectaculares basadas en realidad virtual, pues también
el público receptor de esas herramientas debe poner el interés y debe admitir pues, la importancia que la biodiversidad tiene para nuestra supervivencia, ¿no? La biodiversidad nos da servicios evidentes, ¿no? O sea que incluso desde un punto de vista egoísta, incluso pensando desde el punto de vista humano y no en el de otras especies que comparten el planeta con nosotros, proteger la biodiversidad nos sale a cuenta, porque de la biodiversidad salen la mayoría de nuestros alimentos. Medicinas que no pueden sintetizarse artificialmente en un laboratorio, tejidos nuevos, nuevas maneras de diseñar naves espaciales de forma más aerodinámica que se inspiran en organismos acuáticos, productos de belleza, generan también riqueza turística, ¿no? En un enclave como Canarias, donde el turismo tiene tanta importancia, pues pregúntense quién vendría a Canarias si la biodiversidad no estuviera en buen estado, ¿no? Ese turismo de cerveza y playa, pues yo creo que se está acabando, afortunadamente, y nadie acude a un sitio a contemplar una biodiversidad degradada, a menos que no sea un especialista en dinámicas de extinción, ¿no? Pero eso ya no es turismo, sino trabajo, ¿no? Nosotros tenemos mucha fe en la juventud, recibimos aquí en épocas de no pandemia pues a muchos colegios y a muchos universitarios bueno, que en ocasiones pues manifiestan pues, ideas muy incisivas sobre cómo deberíamos articular nuestras herramientas virtuales a la hora de impactar más en la juventud, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando hacer. También decir que no solo es importante que la juventud o que los niños absorban esa importancia de la biodiversidad, ¿no? Hay muchas personas adultas que son grandes profesionales en su campo de especialización, pero que también desconocen profundamente el funcionamiento de la biodiversidad, igual que yo, pues desconozco el funcionamiento de este teléfono móvil, a pesar de que lo uso y lo disfruto, ¿no? Tenemos también que incidir en esos sectores más especializados o más adultos de la sociedad, que son usuarios de la biodiversidad, y tenemos sobre todo que preconizar la importancia de los especialistas y las especialistas en biodiversidad, porque, bueno, yo, como dije, yo uso este teléfono móvil, disfruto de él, pero no me atrevería a abrirlo y a modificar ninguna de sus partes para mejorar su funcionamiento, porque, bueno, probablemente lo que haría es estropearlo y dejarlo inservible, ¿no? Tenemos que acceder a todos los segmentos de la sociedad y no solo los jóvenes. Bueno, vamos a permitir una última pregunta porque están habiendo varias. Como dije al principio, todas las preguntas que no se puedan responder ahora, lo que vamos a hacer es enviarlo por correo electrónico a don Juli y él cuando pueda pues las intentará contestar. Que sabemos que está con muchísimas cosas, pero bueno, eso es lo que habíamos comentado, que todas las que no se puedan responder ahora se responderán por correo electrónico. Yo lo prometo, lo prometo. Pues una última sería de don José Luis Navarro, que pregunta que qué sugiere para controlar la entrada de especies foráneas mediante puertos y aeropuertos. Pues, hombre, yo no soy especialista, pero yo sugeriría un mayor control en puertos y aeropuertos, ¿no? De esas especies foráneas, en archipiélagos oceánicos que comparten con nosotros problemas de biodiversidad, se están implementando ya esas estrategias. Por ejemplo, en las Islas Galápagos, pues es prácticamente imposible viajar de una isla a otra sin pasar por el control de seguridad biológica correspondiente y que está encaminado a evitar que se produzcan trasiegos involuntarios de semillas o de propágulos en las botas de la gente o en las mochilas o en otros enseres que puedan utilizar, ¿no? Estamos viendo también en la época actual que bueno, las especies, el trasiego exagerado de especies exóticas está provocando problemas de salud, no solo para la biodiversidad
en plantas y animales no humanos. Por ejemplo, pues el picudo seguramente pues vino seguramente no, seguro, de una introducción de palmeras que no fue debidamente fiscalizada, pero también esa pérdida de biodiversidad está impactando en la salud humana, ¿no? Y lo estamos viendo ahora mismo con el virus famoso, el COVID-19. Hay una frase que tiene mucho sentido de un investigador del CSIC, Fernando Valladares, si alguien lo quiere buscar, que dice que la vacuna contra el COVID ya la teníamos y esa vacuna era una biodiversidad en estado saludable, porque la biodiversidad en estado saludable impide la propagación de esos virus y de esas plagas que nos están afectando actualmente. Cuando perdimos el contacto o la salud de la biodiversidad, eso nos está repercutiendo a nosotros mismos. Y bueno, desgraciadamente, ojalá nos equivoquemos, pero probablemente pues en el futuro pues vendrán otras plagas y otros temas de salud humana. Ya no hablo del resto de especies que comparten el planeta con nosotros, en salud humana, propiciados simplemente por la degradación de la biodiversidad, no ya solo en Canarias, sino en todo el mundo. Yo creo que tenemos que estar a tiempo de evitar eso, tanto por el bien de nuestra especie como el bien de todas esas especies que comparten el planeta con nosotros, que nos suministran servicios y que son la base de nuestra supervivencia y de nuestro bienestar. Nosotros somos parte de la biodiversidad y no unos observadores externos que la estudian y se benefician de ella. Si no internalizamos eso, vamos mal. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Yuli, por responder a todas esas preguntas. Como le digo, han habido otras tantas, se las enviaremos por email y bueno, ya todas ellas don Yuli las contestará y también por correo electrónico.